Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un gratísimo placer estar nuevamente junto a ustedes para el desarrollo de la clase de Investigación Operativa 2 correspondiente a la simulación de Monte Carlo de fecha 13 de mayo del 2022. Entonces, un gran abrazo. Sí, estamos haciendo un trabajo que necesitamos ir a una buena velocidad porque fíjense, ya estamos a 13, lo que significa que ya estamos cerrando la segunda semana del mes de mayo. Tenemos 2 semanas más en este mes y en mayo máximo hemos de tener unas 3 semanas más, de manera que en menos de 10 clases debemos dar fin al contenido de la asignatura, o por lo menos llegar hasta donde se pueda. Bien, hasta la clase anterior sí habíamos visto la teoría de colas. Y en teoría de colas habíamos indicado de que existen 4 modelos, ¿sí? Y estos modelos, evidentemente, bueno, ahí mismo su nombre indica modelo, ¿no? Pero cuando ya se tiene que aplicar los modelos a sistemas un poco más complejos, entonces, en definitiva, si bien pueden apoyar los modelos que hemos estudiado, hay necesidad de encontrar las mejores soluciones posibles aplicando la simulación de Monte Carlo. En el caso de la teoría de inventarios, cuando hicimos sistemas de inventarios del tipo I y del tipo Q, entonces ahí habíamos indicado de que una manera de aprender, evidentemente, lo que pasa con los sistemas de inventarios es desarrollarse con pequeños ejemplos de 3 demandas distribuidas en 2 semanas en el tiempo de anticipación. Pero cuando ya empiezan a hacer las demandas y los tiempos de anticipación variables, y cuando empiezan a aumentar, ¿sí?, el número de demandas, entonces prácticamente es muy difícil desarrollar estos sistemas y calcularlos. ¿De que se puede hacer? Por supuesto que sí, pero es mejor utilizar justamente la simulación de Monte Carlo para dar solución a este tipo de problemas que ya tienen que aplicarse en los sistemas. Entonces, hoy en la tarde tengo el gratísimo honor de presentarles a ustedes esta simulación de Monte Carlo que fue desarrollada por 2 grandes matemáticos norteamericanos. Y volvemos a tocar el tema y el nombre de John Hoy Neumann, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay algunos comentarios con rojo que tengo que necesariamente leer porque nos guían por el sendero por el que queremos transitar para poder aprender con mayor profundidad y rapidez. Entonces dice, los resultados que se obtengan por simulación no optimizan, simplemente son soluciones buenas, ¿de acuerdo? O sea, no optimizan, dice aquí. Es importante señalar que los resultados que se obtengan de la experimentación por simulación no son los óptimos, sino simplemente buenos. Sí, porque es un proceso, la simulación, ¿sí? Es como su mismo nombre indica, ¿no? Y lo que comprendemos hoy día por simulación. Entonces, simula la generación de números aleatorios y en esa generación de números aleatorios que están relacionados con una distribución de frecuencia específica, ¿sí?, y acumulada, podemos encontrar, ¿sí?, los valores de las variables que deseamos que intervengan en la simulación. Evidentemente, ¿sí?, los resultados que se van a obtener simplemente nos permiten conocer el funcionamiento del sistema, el buen funcionamiento del sistema, y al conocer las características del funcionamiento del sistema, entonces podemos hacer variar de alguna manera las variables y conocer dónde se encuentran las falencias, dónde se encuentran las potencialidades y cuál de los sistemas son los más adecuados para para obtener resultados que no son óptimos, pero que por lo menos son buenos y por lo menos que guían. Bien.
Fue creada la simulación de Monte Carlo, ¿sí? Justamente en los trabajos en el proyecto Manhattan, en Los Álamos, en los Estados Unidos, durante la construcción de las bombas atómicas. Entonces ahí tienen ustedes a los creadores de la simulación de Monte Carlo. El de la izquierda, sí, con terno y corbata, es John Foy Neumann, y el de la derecha es Ulam. El del medio es otro gran matemático norteamericano, y hace unas 2 décadas recientemente muerto. Pero no, de lo que se trata es de mostrarles ahí, sí, las caras de estos dos grandes genios de las matemáticas del siglo XX, que nos han permitido utilizar, ¿sí?, hoy en día este instrumento para resolver problemas relacionados con el funcionamiento de los sistemas. Entonces, ¿ellos en qué utilizaron? Sí, aquí está. Dice, directa en problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones aleatorios en el materia de función. En otras palabras, en palabras un poco más cristianas y cercanas a nosotros, a través de la utilización de la simulación de Monte Carlo, pudieron establecer, ¿sí?, el espesor necesario de los reactores atómicos para la fusión nuclear. Entonces, el aporte de esta teoría es tremendamente grande y hoy en día se la utiliza en investigación operativa y en muchas áreas más por su tremenda importancia. Y eso es lo que estamos justamente aprendiendo hoy en la tarde. Dice que la la modelación por simulación es la más importante de la investigación operativa. Evidentemente, este es el punto mayor, por decirles, en el desarrollo de la investigación de operaciones y en su aplicación para obtener resultados del funcionamiento de los sistemas, que pueden ser económicos, ingenierías administrativos, sociales, biológicos, etc. Es decir, como ustedes habrán podido darse cuenta, que la simulación de Monte Carlo, ¿sí?, se puede utilizar en muchas disciplinas y ciencias científicas, ¿no? Entonces aquí estoy hablando del capítulo de inventarios que les había comentado. Entonces, que bajo ciertos parámetros sí se puede utilizar, ¿no?, los sistemas de inventario. Pero ya si la demanda varía de 50 formas y dos formas de variación en el tiempo de anticipación, entonces miren que la verdad sería de una aplicación que se puede llegar a un resultado, se puede llegar, pero el hacer ese trabajo, o sea, definitivamente tampoco no va a optimizar, ¿no?, sino simplemente nos va a dar resultados del funcionamiento del sistema, pero la simulación de Monte Carlo va mucho más allá todavía. Y además que es importante este tipo de conocimiento de la simulación de Monte Carlo, porque podemos manejar, ¿sí?, el funcionamiento de sistemas desde un computador, haciendo funcionar desde un computador, que es lo que queremos hacer. Entonces, aquí hay una primera definición de la simulación de Monte Carlo. Evidentemente, la simulación es una técnica numérica, ¿sí?, porque son números que tienen una técnica, por lo tanto, es una técnica numérica destinada a experimentar el comportamiento de un sistema en ordenador digital en forma dinámica respecto a la variable tiempo. Pero nosotros vamos a incumplir esto en la asignatura. ¿Por qué razón? Porque si bien tenemos el computador digital por el que estamos transmitiendo esta emisión de la clase de hoy, desafortunadamente sí vamos a tener que utilizar, o tal vez afortunadamente vamos a tener que utilizar, sí, inicialmente el papel y el lápiz para poder inicialmente comprender cómo funciona un sistema. Entonces, eso voy a definir entonces concretamente de que la simulación es una técnica numérica, ¿sí?, destinada a resolver o a conocer el comportamiento del sistema o de los sistemas, utilizando, por supuesto, el ordenador digital. ¿Sí? Además de que esta simulación normalmente es dinámica con respecto al tiempo, pero al finalizar esta clase vamos a estudiar un sistema que no es precisamente dinámico,
pero en el que se puede utilizar la simulación de Monte Carlo para tener una primera idea de lo que se trata. Entonces, lo que tenemos que, de lo que hemos hablado hasta ese momento, son dos elementos sobre los que se tiene que desarrollar un modelo de simulación de Monte Carlo, ¿sí? Y estos elementos son sistema y modelo dinámico. Sistema se llama porque donde vamos a aplicar estos modelos normalmente es en la gestión administrativa, ¿no? Podría ser también la gestión técnica, pero que conforman un sistema. Podría ser un sistema de producción, podría ser un sistema de contabilidad, podría ser un sistema de control de inventarios, es decir, cualquier tipo de sistema que tiene algo real en funcionamiento en la gestión administrativa o en la gestión técnica en las empresas. Entonces, para conocer el funcionamiento de este sistema, vamos a utilizar una formulación matemática. Pero esa formulación matemática, bueno, basada en los modelos que se han estudiado u otros que fueran específicos, ¿cierto? Y para esos modelos que van a estar en cada uno de los nodos del sistema, van a actuar matemáticamente. Y ese resultado matemático es el que tenemos que simular utilizando justamente la técnica numérica de la que hace referencia en la definición. Parece claro hasta el momento un trabalenguas. Sin embargo, poco a poco nos estamos introduciendo en estos avatares, ¿no? de la simulación de Monte Carlo. Vamos a ver, vamos a resolver un modelo estático un poquito más adelante, pero normalmente estos modelos de simulación de Monte Carlo se aplican a los sistemas dinámicos. Y eso va a ser un tema para poder tratar en la siguiente clase. Además, antes de concluir o al empezar el siguiente semestre, perdón, el siguiente video, quiero hablarles sobre la posibilidad de poder dar un examen de repechaje del que habíamos hablado, ¿no? La siguiente semana. Entonces dije, bajo la misma concepción de los creadores de este modelo, se considera que las ventajas de la aplicación se presentan en evitar experimentar con el sistema físico. Imagínense si cuando experimentaron John Hoy-Neumann y Ulam, no podían entrar frente a hacer medidas físicas en el reactor atómico. Entonces, simplemente las simulaciones, ¿sí? Basadas en la creación de números aleatorios, es que han permitido manejar matemáticamente el funcionamiento del sistema. Y de eso es lo que se trata. La simulación de Monte Carlo es establecer un modelo, ¿sí? Que generan números aleatorios y que modelan, si quiero, o que simulan, creo que es el término más correcto, el funcionamiento del sistema. Y se pueden hacer cambios en el comportamiento del sistema. De eso se trata, pues, en la simulación. Es decir, cambiar parámetros, cambiar algunos números, etcétera, de tal manera que podamos simular lo que pueda pasar. Creo que una de las mejores muestras para la utilización de la simulación de Monte Carlo podría ser si la aplicación en preparación y evaluación de proyectos, cuando se evalúa un proyecto ya desde el punto de vista financiero. Es decir, podríamos nosotros generar números aleatorios en la demanda, en la subida de algunos precios, etcétera, para ver cómo podría ser el comportamiento extremo o el comportamiento promedio del sistema en la generación del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Como este sistema hay varios, por supuesto. Entonces, con todo lo expresado hasta acá, vamos a definir, ¿sí?, que la simulación se denomina al proceso de diseñar y desarrollar un modelo matemático en un sistema capaz de ser computarizado para que se experimente y pueda comprenderse el comportamiento y además plantearse políticas del mejor funcionamiento. Es lo que les he venido repitiendo temáticamente desde el inicio de la clase. Entonces, evidentemente la simulación
es la aplicación de una técnica numérica, evidentemente, ¿no? Pero no solamente es la aplicación, porque para aplicar esa técnica numérica yo necesito diseñar y desarrollar un modelo matemático del funcionamiento de ese sistema, pero que sea capaz, sí, que sea capaz ese sistema de ser computarizado, es decir, automatizado a través de la formulación, ¿sí? De rutinas y líneas de programa de tal manera que nosotros hagamos funcionar entre ciertos límites, ¿cierto? Y bajo cierto tipo de condiciones. Entonces, como es lógico, tenemos que aprender inicialmente a analizar cómo son los sistemas y dónde se pueden mejorar, ¿no? Esos sistemas. Pero no solamente para establecer un buen resultado, sino para conocer el comportamiento de ese sistema y conocer y poder plantear políticas para el mejor funcionamiento del mismo. Eh, porque justamente de eso se trata la simulación, ¿no? Es decir, vamos a simular qué es lo que pasa con el funcionamiento de un sistema, pero sí estructurado en su funcionamiento con sistemas matemáticos, llamaremos así, o con modelos matemáticos que simulen el funcionamiento del sistema a través de la generación de números aleatorios para ver cuál sería el mejor resultado posible, porque ya saben ustedes que no optimiza, pero sí nos permite conocer el comportamiento del sistema para poder generar políticas de mejora o de mantenimiento de un determinado sistema. Entonces ahora pasamos a ver algo que ya conocemos, ¿no? Y que parece que ya fuera una cosa demasiado inverosímil, ¿sí? Volver a estudiar, como es el concepto del black box, ¿sí? En este black box vamos a tener una variable x que va a ser la de entrada, y en este caso, más bien consideremos esa variable x como un vector de variables x1, x2, x3, y el black box, si la caja negra, sí, en la caja negra está inscrita una función matemática. Es decir, la función que queremos, donde vamos a transformar la variable x en output y que va a ser la variable y, o puede ser también un vector, ¿sí? Que tiene varios componentes, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Entonces, yo quiero comentarles desde este momento que, claro, son varios años ya que vengo dictando esta asignatura, y cuando estamos en este campo, entonces hablaba con ustedes sobre este asunto, hasta que, sobre esta relación que están viendo acá. Pero luego apareció en Potosí el doctor Dietmar Richter, de una universidad bien importante de Alemania que tiene convenio con la Universidad Autónoma Tomás Frías, y vino a dar un curso de posgrado que se denominaba Cibernética Técnica. Y ahí pude profundizar los conocimientos en esta relación, porque evidentemente X constituye un vector de ingreso a un determinado proceso. En ese vector X1 pueden ser el número de kilovatios que requiere, kilovatios hora que requiere esta transformación, o la potencia que tendría que expresarse como X sub 2 igual a kilovatio. X sub 3 podría tratarse del número de litros de agua que necesitan para el proceso. X sub 4 podría tratarse de los metros o de los pies cúbicos de metano que se necesita para el proceso. X sub 5 podría corresponder al número de horas trabajo que se encuentran disponibles, y así sucesivamente una serie de variables. Y acá en esta función de if de x, justamente utilizando la teoría de redes que ya estudiamos en investigación operativa 1, empezamos a encontrar, sí, la funcionalidad de x o de y en función de x. Y estas ramas, en función de los procesos productivos, pueden hacerse tan complejos, pero al final tenemos que obtener esta y en función del resto de las variables. Entonces, yo quisiera, supongan ustedes que y son
kilogramos de carne de embutidos, kilogramos de chorizos, etc. Entonces, metiendo una cierta cantidad de materia prima, después de un proceso, ¿cómo va a salir? O sea, ¿qué va a salir? Pero este proceso es intrincado, como ya les he explicado, porque corresponde a un sistema. Esos sistemas pueden ser manejados matemáticamente y eso es lo que trato de intentar decirles a ustedes de que existe esa posibilidad. Y por supuesto que aquí es un poquito la tribuna libre para el pensamiento y para la genialidad de la persona que va a manejar. Es que yo les voy a explicar, por supuesto, modelos muy simpáticos para poder ser resueltos, para que se den cuenta. Pero en la aplicación práctica, es decir, es múltiple y son temas evidentemente de tesis. O sea, una aplicación de la simulación de Monte Carlo tranquilamente es considerado como tema de tesis, ¿no? Bien, entonces, este input, sé que ya hemos hablado sobre el vector X, de este vector X, que corresponde a, que tiene varios elementos, y la salida Y, que puede también tener varios elementos. Este black box, aquí este proceso de transformación, puede ser muy intrincado, ¿no? Y por eso que les he comentado del curso de cibertécnica técnica en la que nos enseñaron, o nos enseñó Dietmar Richter, a poder encontrar estas relaciones, pero y en función de todas las variables que están entrando, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos automatizar, ¿sí?, cierto tipo de procesos, inclusive técnicos. Bien, pero esto ya más o menos es para que nos podamos ubicar. Y ya sabemos, los inputs, los outputs, este es el sistema, ¿sí? Y estos son esta es la formulación matemática que tenemos que implementar para un mejor control y funcionamiento de un determinado sistema. Pero un sistema no es un solo cuadradito, como ustedes verán, sino que un sistema, ¿sí?, puede ser concebido como ven ustedes acá en la gráfica, ¿cierto? Un conjunto de elementos, ¿sí?, que están interrelacionados entre sí. Y para que se manda la información del primer elemento que estoy apuntando al segundo elemento, porque hay una flechita que indica que sale acá, aquí tiene que estructurarse un modelo matemático y tiene que conocerse ese modelo matemático, que puede ir desde modelos de investigación operativa hasta modelos de contabilidad general. Este sistema, ¿sí?, tiene sus límites, ¿sí? Tiene sus límites, estos son los límites del sistema. Sin embargo, o sea, existen algunas características de estos sistemas, que los vamos a estudiar enseguida, que les permite interrelacionar con el mundo exterior. Entonces, se trata de los sistemas abiertos. El único sistema cerrado que se ejemplifica adecuadamente es el Sol, porque solamente emite, no recibe, todo es emisión. Ese es un sistema cerrado. Pero en el caso de nuestro estudio, los sistemas van a ser abiertos, van a interrelacionar con otros sistemas que están alrededor de él. Y es lo más concreto. Entonces, por ello vamos a estudiar, ¿sí?, los principios, estos 4 principios, ¿sí?, que tienen los sistemas. Ya les había comentado la subsidiariedad, es decir, todo sistema es subsidiario de otro mayor y el mismo sistema constituye una etapa superior de subsistemas menores. Entonces, a eso se llama subsidiariedad. Deben ser pocos los sistemas que no son subsidiarios. Por ejemplo, la carrera de ingeniería de sistemas es subsidiaria de la Universidad Pública del Alto. La Universidad Pública del Alto es subsidiaria del Sistema Nacional de Universidades y así sucesivamente. Entonces, como verán ustedes, deben ser pocos los sistemas que no son subsidiarios de alguna manera de un superior, ¿no? Bien. Interacción. Dice, el funcionamiento de un subsistema influye sobre el comportamiento de los demás. Y normalmente esto es lo que detectamos, es decir, ¿dónde aplicamos simulación? En aquellos sistemas administrativos técnicos donde empiezan a haber cierto tipo de variaciones con los estándares que estaban establecidos.
Entonces, el analista de investigación de operaciones tiene que ser lo suficientemente ágil e inteligente para poder ubicar ¿sí? dónde se encuentra esa falla en un subsistema. Si ese subsistema está fallando, es que seguramente ya la modelación, es decir, el modelo matemático que controla ese subsistema, ya no responde, ¿sí? Ya no responde adecuadamente a los cambios del mundo externo que han pasado y también del mundo interno. Entonces, normalmente los subsistemas tienden a volverse obsoletos bajo cierto periodo de tiempo y hay de necesidad de volverlos a rediseñar y volverlos a adecuar para que funcionen adecuadamente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer eso en el papel. Es decir, después de haber comprobado en el papel que evidentemente hay mejoras en el sistema, recién vamos a implementarlos en la realidad, porque así funciona. Es decir, no vamos a experimentar sí, en el campo real, sino vamos a experimentar en el campo teórico. De tal manera que todos los subsistemas de un sistema cualquiera, es decir, tienen su resultado e interactúan con el resto, ¿cierto? Están diseñados de tal manera ¿sí? que tienen que dar respuesta adecuada a lo que pidan los otros subsistemas. Cuando empiezan a haber interferencias y cuando empiezan a haber resultados fuera de la normalidad, es que debemos preguntarnos si acaso el sistema ya necesita un rediseño. En otras palabras, si ustedes imaginan, ¿sí? Han visto los tableros de control de una central atómica, ¿verdad? Ese sistema está funcionando en tiempo real, ¿cierto? Porque todas las variables están viniendo de los sistemas de control, ¿sí? De los sensores y mandan información a la central. En la central, si los computadores empiezan a analizar el comportamiento del resto de las variables y dejan indicadores que está bien o más, ¿no? Si hay alteración de uno de los indicadores, por decirles, hay una subida intempestiva de la temperatura en un reactor, entonces llega al tablero general y espera la respuesta del operador. Aunque muchas veces se hace eso automática, entonces empiezan a refrigerar. Entonces, esos son sistemas también, ¿no? Sistemas en tiempo real, más o menos para... Y fíjense, el mal funcionamiento de un subsistema puede causar grandes desastres, como en el caso de Chernobyl, ¿cierto? Al norte de Ucrania, donde dicho sea de paso, tan mal organizado dice que está el ejército ruso, que les han mandado a tomar Kiev, a una columna, como si fuera algo así como la guerra contra los apaches en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Así entraron los tanques, ¿no? Desde Bielorrusia para tomar Kiev. Y ahí aprovecharon pues la nueva tecnología, ¿sí? Los drones, y empezaron a hacer explotar ¿sí? los carros de combustibles, de tal manera que se paralizó. Pero ese no era el objetivo de comentarles, sino que hicieron campamento en Chernobyl y en los alrededores de Chernobyl, porque todavía la planta tiene fuertes radiaciones, ¿no? Ha habido un accidente. Y los han tenido cavando, dicen los soldados rusos, trincheras y todo, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, los soldados rusos se habían radiado de tal manera que se espera que en los siguientes meses esos soldados profesionales del ejército de las Fuerzas Armadas rusas van a empezar a morir debido a la radiación atómica. Entonces, bueno, es una manera de hacerse un comentario sobre la guerra que está en este momento en proceso. La equifinalidad. Este es un principio bien importante para los sistemas, ¿no? O sea, todos los mecanismos, todos los subsistemas que se organizan de tal manera que tienen que tener una misma finalidad, tienen que estar sincronizados de tal manera para obtener los resultados que se quieren tener. Imagínense ustedes un sistema de producción, ¿sí? Donde en una mesa transportadora está yendo un determinado producto. Todo tiene que estar sincronizado exactamente para que tapen, para que llenen, para que salgan, se encajonen, etc.
una pequeña falla de un subsistema, es decir, que por si acaso le entra un poquito más de corriente, por decir, se ha descontrolado el dispositivo que controla la corriente y por lo tanto ha subido y aumenta la velocidad, inmediatamente el resultado va a ser un desastre, porque ya seguramente ya no van a poder cargar si las máquinas adecuadamente, sino hasta la mitad, etcétera, y podría ser un fracaso en ese día de producción. Entonces, ¿todo por qué? Porque ha habido una alteración de una variable. Entonces, cuando se hace la simulación del sistema, ¿sí? Se tienen que considerar estas pequeñas dificultades de que podrían pasar. En sistemas de tiempo real, o sea, mandan la información al computador, el computador a través de programas informáticos que el ingeniero de sistemas está en la obligación de hacer, ¿sí? Con varias aplicaciones, entonces puede detener el proceso, ¿cierto? Detener el proceso hasta que se resuelva el problema del mal funcionamiento de un dispositivo. Entonces, todos los mecanismos de un sistema tienen que funcionar con un objetivo, con el mismo objetivo. Por eso se llama equifinalidad. Y cuando hablamos del determinismo, esto es algo importante para nuestros sistemas, inclusive para los sistemas sociales. Se llama esta propiedad de este principio del determinismo, indica que los resultados del funcionamiento de un sistema o de varios subsistemas son contrastables, son medibles. Es por eso que en el campo de la ingeniería nosotros utilizamos una formulación matemática para empezar a medir. Entonces, por eso que se dice que el resultado, o podemos anticiparnos, ¿sí?, a los resultados, ¿sí?, porque todas las variables y todos los subsistemas son contrastables, es decir, que se pueden contar, ¿cierto? Y además, los inputs y los outputs ya están definidos, así concretamente, así tienen que salir. De un dispositivo tienen que salir 12 voltios con 0 puntos microamperios, por decir, y así tiene que ser, es lo que tiene que dar. Y una pequeña variación, ¿sí?, de esa tensión puede ser, no pase corriente, y fíjense, ya estamos entrando en el sentido de la tecnología digital. De tal manera que, un sistema tiene que cumplir estos 4 principios: subsidiariedad, interacción, equifinalidad y determinismo. Y si cumplen, entonces es sistema. Y entonces a estos sistemas sí podemos emplear la simulación de Monte Carlo y el juego de simulación del que les he estado hablando en tiempo real. Otras 2 propiedades, y aquí vamos a incluir un tercero, ojalá que ustedes me ayuden, no he podido acordarme de y anotar además de una tercera propiedad, ¿sí?, existente en los sistemas. El primero se llama eficiencia, es decir, se llama economía de medios. Un sistema tiene que ser eficiente y de eso se trata, es decir, emplear los recursos, ¿sí?, lo estrictamente necesario y obtener un resultado que tiene que ser eficiente, es decir, económicamente menos costoso, así si quieren llamar, ¿no? Eso se llama la eficiencia, y la sinergia es la capacidad que tienen los sistemas de que en conjunto pueden dar más de la suma de las partes. Entonces, para un sistema sinérgico, la suma de 2 más 2 no es simplemente 4, sino es 4 o algo más. Y ese algo más puede ser la mitad, 2, puede ser un cuarto, puede ser 1.000.000, puede ser medio millón, etcétera, o más. Entonces los sistemas son sinérgicos. Pero aquí hay una tercera, y quiero ver si alguien de ustedes puede indicarme, le vamos a premiar, cuál es esa propiedad, ¿sí?, que tienen los sistemas para reorganizarse a sí mismos. Es decir, para volver a autogenerarse. ¿Cómo se llama esa? Y en sistemas utilizamos bastante. ¿Cómo se llama? Estimados estudiantes, ¿cómo se llama? Esa propiedad que tienen los sistemas de auto-regenerarse. Porque hoy en día ya tenemos eso, ¿no? Eso se llaman los sistemas inteligentes, que se equivocan y vuelven a generar sus propias líneas de programa y mejoran su comportamiento. ¿Cómo se llama esa característica? Pongo en
en tapete de discusión antes de que concluya el tiempo, porque todavía tenemos 4 minutos. ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Qué? A ver, un momentito, no le escuché adecuadamente, tal vez pueda, estoy con bajo volumen, creo. A ver, un momentito, por favor. A ver. Ahora sí, puedo, ya podemos, me puede indicar, ¿qué nombre? ¿Aló? ¿Quién dijo? ¿Quién propuso un nombre? Es la capacidad, sí, que tienen los sistemas de autorregenerarse. ¿Alguien se acuerda? Empieza con la letra R. Ya, no hay respuesta. Es la resiliencia, estimados estudiantes, señoritas y jóvenes. La resiliencia, un sistema debe ser resiliente hoy en día, ¿no? Es decir, que se pueda autorregenerar, ¿sí? Autorregenerar. Es decir, no cumpla su vida útil y tengamos que botarlo, sino que este sistema se pueda autorregenerar. Ese es una de las propiedades que tiene, aparte de la eficiencia y la sinergia. Me estoy refiriendo a la resiliencia. Muy bien. Resulta de que habíamos indicado de que para hacer simulación necesitamos estudiarlo primero, estudiar el sistema, estudiar el comportamiento del sistema. Luego necesitamos conocer, ¿sí?, la formulación matemática donde existieran los problemas. Tenemos que simular en el papel, ¿sí?, o en los computadores, si quieren llamar así, para luego recién poder implementar el sistema en tiempo real. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Dice, para esto, sí, debemos implementar en los sistemas modelos. Y los modelos que vamos a implementar pueden ser modelos icónicos o modelos analógicos. En el caso del tablero que les comenté del control de una central atómica, ese es un modelo icónico en tiempo real. Ahí están saliendo todas las variables de los sensores, ¿no? Están en tiempo real me están dando la información. Ya. Pero para hacer eso, para que esos resultados de los sensores puedan convertirse en información, entonces yo tengo que hacer correr unos modelos matemáticos, físicos, por supuesto, y que me den, si me puedan dar, se pueden expresar en una escala. Alerta máxima, media alerta, sin problema y normal, por decirles, ¿no? Entonces, bajo ciertos parámetros, cuando un resultado está entre 0 y 0.4, normal. Entre 0.4 y 0.6, entonces ya, atención, entre 0.6 y 0.8, peligro de explosión. Y un poco más arriba ya definitivamente ya un sosa, ¿no?, a todo el sistema. Entonces, por eso que les decía de que en la simulación de Monte Carlo, utilizamos, sí, evidentemente, algunas veces el modelo analógico, pero preferentemente usamos el modelo, de números, ¿no?, y letras, ¿sí? Y ese modelo se llama modelo simbólico. Algunas veces utilizamos los modelos análogos o analógicos también.